En los últimos tiempos, les he oído decir a ustedes una infinidad de veces de que tal o que cual arte marcial es un fraude o cuando menos que es falsa. Yo creo entender lo que me tratan de decir con que tal o cual arte marcial es un fraude o que es falsa, pero a veces me da la impresión de que se mal utilizan estos términos. En varios de mis videos he podido constatar estos pensamientos, pero sobre todo al momento de leer los comentarios en el video sobre el Abir Shudit, el arte marcial bíblico, y también en una oportunidad cuando les hago mención sobre el Xilam, arte marcial mexicano. Tanto sucede con el Xilam mexicano como con el Abir de los judíos, se puede apreciar un vendaval de comentarios expresando su percepción de falsedad y de mentira detrás de estos artes marciales. Ahora bien, antes de continuar con la temática, te invito a que miremos juntos este video que te colocaré ahora. Es sobre un arte marcial, entre comillas, que se hace llamar Yellow Bamboo. Te cuento rápidamente que es un arte marcial, entre comillas, que pertenece a una organización de desarrollo espiritual fundada en la isla de Bali, en la provincia de Indonesia, y que al día de la fecha, septiembre del año 2018, cuenta con más de 80.000 miembros. El propósito del bambú amarillo es aprender una forma potente, rápida y segura para despertar tu poder interior, el chi, y utilizar este poder para fines positivos. Limpiar tu alma, tus cuerpos energéticos y aprender métodos de curación, además de potentes técnicas energéticas para la autodefensa. Bueno, señores y señoras, abróchense sus cinturones, porque lo que van a ver a partir de ahora puede generarles fuertes convulsiones y turbulencias mentales. Ahí vamos. At first sight, our own experience. This film is not about religion, or particularly this group of yellow shirts, and there is no theory we are trying to prove or disprove. Yo realmente no sé qué sentir, no sé si reírme, no sé si llorar, no sé si sentir indignación o tristeza por la inmensa cantidad de gente que pierde el dinero con estos sicarios del sentido común. Y ustedes dirán de que ellos son unos fraudes, unos payasos, unos imbéciles, sin el menor sentido del ridículo, pero ¿y los más de 80.000 miembros activos que contribuyen económicamente para que este tipo de organizaciones prospere? ¿Qué me dicen de ellos? Ahora bien, ¿tú crees de que esto es lo peor que existe en materia de engaños marciales? No. Estás muy equivocado. Falta mucho más. Cuando todos creíamos que nada podía ser peor, aparece ante nosotros el Gran Celestial Do, como sistema de arte marcial, entre comillas. El Gran Celestial Do, amigo mío y amiga mía, es el arte marcial de los hermanos del cosmos, o sea, de los extraterrestres. Sí, extraterrestres, Alf, E.T., Paul, alienígenas. Resulta ser de que en el año 1976, su fundador, el Gran Master George Salisbury, fue secuestrado por un ovni. Después de haber pasado 11 años en el planeta de los alienígenas, regresó a nuestro planeta Tierra con la misión de transmitir a los terrícolas el conocimiento adquirido de mano de los mismísimos extraterrestres de un sistema de lucha revolucionario, el cual él mismo bautizó Gran Celestial Do, o sea, el arte de la lucha del cosmos. Y si esto te parece divertido o indignante, tienes que leer acerca de sus técnicas de comunicación telepática y las anécdotas de sus desarmes fundiendo una pistola
con rayos de energía venenosa y sus métodos de protección con barreras de energía fotónica. Oh, Osiris. Bueno, ¿sabes qué? Abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link directo para que puedas acceder a su página web, al igual que la del Yellow Bamboo, para que sigas intoxicando tu cerebro tú mismo con estas cosas. ¿Qué significa fraude? Fraude significa engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Bueno, Yellow Bamboo y Gran Celestial Do es un daño económico, te van a quitar la plata y vas a quedar perjudicado porque vas a intentar derretirle la pistola a un ladrón con tu rayo venenoso y lindo te va a ir. Por su parte, falso significa que es contrario a la verdad por error o por malicia. Argumentos falsos, noticias falsas, que solamente aparenta ser real o no es lo que parece. El Abir Judith israelí y el Silam mexicano tienen una supuesta historia de carácter milenaria y ancestral, que cuando miramos las técnicas, tanto de uno como de otro, nos hace dudar fuertemente de su veracidad histórica. Pero ¿saben qué? Suponiendo que su procedencia histórica sea un fraude, y de que en realidad sus creadores lo que nos están enseñando es Kung Fu con un disfraz de otro color, al menos es Kung Fu. O de última, el fraude viene por el lado de que yo creo que me estás enseñando el arte de los guerreros zapotecas o toltecas o de la tribu que sea o de Abraham, cuando en realidad me estás enseñando Kung Fu chino con un disfraz mexicano o israelí. Pero al menos me está enseñando un arte marcial. Quizás sí, no te discuto, tendría un mejor reconocimiento si sus fundadores dijeran claramente su procedencia y lo manifestaran como de su creación, pero tomando bases del Kung Fu o del Karate, así como Shigeru Kano tomó bases del Jiu-Jitsu para crear el Judo, o como Imi Lichtenfeld tomara bases del Kapap para crear o definir el Krav Maga. Porque de última, amigo mío, el 99% de las artes marciales que conocemos hoy en día tomaron bases de alguna otra para ser creadas, y eso no la hace más o menos falsa que de la que tomó bases. Pero bueno, el verdadero origen de ambos no lo tengo claro. Según Abir Judith, es un arte marcial ancestral y milenario. Puede que sí, puede que no. Según el Silam, también es un arte marcial ancestral desde la época de los toltecas y los zapotecas. Puede que sí, puede que no. Yo no tengo la última palabra. Simplemente me dedico a investigar lo que en los medios hay y dentro de los límites de mis posibilidades.